Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es viernes 28 de abril de 2023. Recuerden, el próximo lunes no hay Sin Fronteras, Día Internacional de los Trabajadores. No del trabajo, como les gusta decir a algunos, de los trabajadores. No somos colaboradores, somos trabajadores y a mucha honra además. No que ahora nos inventan ese... Y se ha metido esa mañita también en las instituciones de gobierno. Colaboradores, no hermanos, somos trabajadores. No nos enredemos. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Queremos saludar a una niña, Livi Daniela Aragón Vega, creo que es la nieta de la Janet Vega Chávez, creo que es su nieta, no sé. Mentira, es una niña menor, 12 años. Felicidades a Livi Daniela Aragón Vega y a su madre. No me pasa el nombre de su papá, no lo saludo. Janet Vega Chávez. Felicidades, Janet. Bueno, y vamos a hablar de Tomás, claro que sí. Pero también vamos a hablar de otras cosas. Vamos a recordar es una cantidad impresionante de caídos para estas fechas, pues, pero es que la verdad es que Nicaragua tiene efemérides de héroes los 365 días del año. Incluidos 24 de diciembre, 25 de diciembre, 1 de enero, Día de las Madres, todos los días del año hay efemérides de héroes y mártires. Y quiero empezar con la emboscada de la Zompopera, la primera. Ahí hubo varias, pero la primera con esa mortandad. Fue el 30 de abril de 1984. A ver, no, 83. 83. La Zompopera es un cerro mediano. Además es una comarca y la zona se le conoce como la Zompopera. Y como es como una hondonada, ahora ya no se distingue tanto porque eso está pavimentado. Daniela pavimentó hace ya como 4 o 5 años la carretera que va del Fantasma a Huihuilí, Jinotega, y quedó además salvada. No he podido ir, hermano, no conozco las nuevas carreteras, qué desgracia. Estoy esperando que Octavio Ramón me mande el combustible, ¿verdad? Mentira, hombre.
para andar por todas esas carreteras nuevas. Hay un montón que no conozco. Antes me las picaba yo que las conocía todas. No, ya no. Bueno, esa que entre Pantamo y Huilí Jinotega, Salvajada, todas las fotos que se ven, como majestuoso se ve el Quilambé. Además, toda esa zona es muy linda, muy linda. El Valle de Pantasma y todos sus alrededores. Bueno, ahí. Entonces, esa hondonada facilitaba que se colocaran en uno y otro, y a los costados, las fuerzas enemigas para emboscar a civiles y a militares. Y en esta emboscada, que fue triple, porque comenzaron con un camión, después venía un vehículo creo que era del Midinra, o del Midinra, creo que era el vehículo, y después venía otro vehículo que era del Frente Sandinista. Pero no es que iban en caravana, sino que iban de Huihuilí rumbo a Jinotega. Ese camino era un camino malo, en mal estado, y además en esa zona, en aquella época ya no tanto, llovía copiosamente y mucho, y comenzaba generalmente temprano la temporada lluviosa. Ya para finales de abril estaba lloviendo. Toda esa zona era sumamente rural, de una enorme pobreza, sin energía eléctrica, sin agua potable, casas sumamente precarias, pésimos caminos, olvídate de teléfono. Y ahí trabajaban intensamente brigadas, tanto del Pacífico, que eran movilizadas a la zona para ayudar a la producción campesina, para ayudar a la instalación de agua, de energía, lo que fuera, pues, para ayudar a la gente a salir de la enorme pobreza en la que la sumió el somocismo. El compañero Daniel Arturo Teller Paz, a quien tuve el privilegio de conocer muchos años antes, había sido enviado por el Frente Sandinista para organizar. Fundó cooperativas, las cooperativas de autodefensa, ahí fueron donde primero se fundaron, y lo hizo Daniel Teller. Después eso se extendió por todas las zonas rurales, pero las cooperativas de autodefensa fueron una iniciativa de Daniel y de otros compañeros, pero principalmente Daniel Arturo Teller Paz. Entonces, bueno, ¿cómo fue? Viene el camión del MICONS, ¿verdad? El Ministerio de Construcción, que hoy se llama MTI. El camión con un grupo de compañeros, todos civiles, ¿verdad? Y son emboscados. ¿Quién nos emboscó? Está vivo el maldito ese. El jefe de esa agrupación contra. El tal Rubén Oscar Sobalbarro era el jefe. Él está vivo. Ahí anda, jodiendo como siempre. Entonces esta gente, asesinos, lanzagranadas, M79, fusiles de asalto FAL, llevaban granadas de mano, sí. Entonces, a eso de las 8 de la mañana, porque había que salir de madrugada, Huihuilí, por el camino, pues. Entonces, ya cuando van por la Zompopera, ya son las 8 de la mañana, van rumbo a Jinotega. Los emboscan, los matan a todos y después los rematan con tiro de gracia. La inmensa mayoría de los 13 o 14 compañeros que ahí fueron asesinados tenían un balazo en la cabeza. Los remataron. Y algunos fueron además degollados. ¿Verdad? ¿Quiénes son los compañeros asesinados? Adelina Ortega, de Jinotega, auxiliar de enfermería. Dolores López Hernández, de Managua, enfermera recién graduada, que le habían mandado a hacer su servicio a Huihuilí. Ramiro Cruz, técnico de reforma agraria. Francisco Celedón,
y Filadelfo Cruz Guevara, técnicos de Procampo. Procampo era un programa de crédito para los agricultores, Procampo. Albert George Flaun, era médico, alemán, había venido a Nicaragua por el Servicio Federal de Alemania de Cooperación Técnica y Social. Alemania Federal en aquel tiempo, ¿verdad? Tenía como 32 años, Albert. Fue un gran impacto el asesinato del doctor Flaun ahí en Alemania. Ya se les olvidó sí a mucho ahí en Alemania. Los soldados del batallón 3062, Álvaro Martín Traña, Francisco Javier Reyes, Carlos Cisneros y Francisco Javier Ballesteros. Los 4 iban con Daniel Teller. Los 4 eran voluntarios, militantes de la Juventud Sandinista. En el batallón de reserva 3062. Después iba un dirigente de la Juventud Sandinista en Huihuilí, Ronald Blandón. Una compañera que trabajaba como afanadora en la sucursal del Banco Nacional de Desarrollo en Huihuilí, Isabel Molina. 2 funcionarios, agentes de crédito del BND, del Banco Nacional, Reinaldo Mairena y José Albergarán. Y el compañero Daniel Arturo Teller Paz, cuyo seudónimo en la guerrilla fue Adolfo. Y según lo que yo recuerdo, él escogió el seudónimo de Adolfo en homenaje a Adolfo Aguirre Statagen. Lo escogió en la parte final, que yo recuerde, creo que así fue, pero no estoy seguro. Adolfo era muy amigo de Daniel, creo que incluso Adolfo fue el que lo reclutó, pero no estoy seguro. Daniel tenía 24 años al momento de su caída en combate. Él no crean que lo mataron sin disparar un tiro, no, cuando él comienza la emboscada contra él. Él es el que va en el último vehículo. Él se baja y los compañeros del batallón se bajan disparando. Los primeros que cayeron fueron los 4 chavalos. Y Daniel logra escapar hacia un costado del camino y ahí lo mataron pues, de varios balazos. Fíjate que Daniel se involucra en actividades conspirativas desde los 13 años, estaba en secundaria. Por eso es que yo creo que fue a través de Adolfo, que era compañero de estudio. Pues. Y Daniel empezó como correo. Ya su hermana María Celia y Eva María ya eran militantes del frente, estudiaban en la universidad. Eva María era estudiante de arquitectura. Y Carlos también, el otro hermano, Carlos Teller. Son 4 hermanos, Carlos, Daniel, Eva María y María Celia. Y su mamá, doña Carlota Paz, viuda de Teller, y su papá, don Carlos Teller. ¿Verdad? Fíjate que hay una anécdota sobre Daniel que la contó. Yo no la recordaba, yo no me acordaba hasta que la leí, ves si es cierto, si así fue esto. La contó María Celia, la Cheya, que es comisionada en retiro de la Policía Nacional. La Cheya, que además tiene como 3 o 4 títulos profesionales. Esa mujer es brillante, es súper inteligente. Y entonces, cuenta la Cheya, y lo que uno recordaba era el incidente, y fue así. Los otros no lo sabía, pero es que iban a poner una bomba de mecate, que eran un poquito superior a mecate, pero bueno. Entonces, vos metías la papelería, las moscas que le llamábamos, o los comunicados, y entonces hacías explotar la bomba para que se regaran, pues. Y además el sonido atraía, entonces los chavalos íbamos a buscar a ver qué había sido, ya sacábamos el comunicado, ya lo leíamos en la universidad. Entonces,
la Cheya va a poner una que se hacía con Plagatox, o sea, que era de lento, o sea, ponías el Plagatox, te iba, hasta que llegaba el fuego del Plagatox, pum, pum, ya no había nadie, pero se le estalla en un momento que la está poniendo en la mano, delante de un montón de chavalos que andaban con ella, etcétera, y que ensangrentada la pobre Cheya, una mano virtualmente destrozada, charneles en la cara, o sea, fue un impacto brutal. Rápidamente llegan compañeros de ella, de su célula, ¿verdad? Y como Reinerio Mendieta, un tipo que no quiero mencionar su nombre porque es un traidor, y Chico Mesa, el gran Chico Mesa, enorme Chico Mesa, Francisco Mesa Rojas, enorme ese hombre, salvajada de compañero. Bueno, pero llegan, a ver, la atienden, buscan una ambulancia, la montan, la llevan a un hospital, no la atienden, a otro hospital, no la atienden, al tercer hospital o cuarto, no sé, ¿verdad? Entonces ya, la pobre Cheya va consciente, nunca perdió la conciencia. Entonces dice el doctor, hay que amputarle la mano, y va buscando la sierra quirúrgica para cortarle la mano. Y entonces viene Daniel, que iba con ellos, Daniel Teller. Daniel estaba estudiando arquitectura también. Y entonces Daniel se saca la pistola y se la pone en la sien al médico. Si usted le corta la mano, no vuelve a ver la luz del día. Y se la llevaron. En eso Chico Mesa mandó un correo, llevan a la clínica del doctor Garay, la llevan, y ahí llegó el doctor Morales, y lo operó, Fidel Morales. Le hizo cirugía reconstructiva durante varias horas y le salvó la mano. Tuvo que amputarle parte de los 4 dedos, pero le salvó la mano. Increíble. Pero ese era Daniel Teller, así era. Ese no le tenía miedo a nada. Honor y gloria a los 13 compañeros asesinados por la contrarrevolución el 30 de abril de 1983 en la Zompopera Fantasma. Y saludos a doña Carlota Paz de Teller, a sus hermanos Carlos, a sus hermanas Eva María y María Celia, la Cheya Teller. Fíjense, vamos a hablar de otros montón de caídos más, pero quiero referirme a esto. Y quiero agradecer a la compañera Iskra, que trabaja en comunicación ahí en el Ministerio de Educación, y al compañero Salvador Banega, que nos mandaron los detalles. Es que esto es sumamente bonito. Promovieron un concurso de fotografía digital entre estudiantes de secundaria. Entonces los chavalos con su celular iban a tomar una foto que exaltara a la madre tierra, ¿verdad? O sea, de paisajes, de lo que quisieran, pero o sea, destacando la belleza de la madre tierra o el cuidado de la madre tierra. Y entonces el chavalero comenzó a tomar su foto. No sé cuántos participaron, hubiera sido bonito saberlo, pero bueno, no importa. El lema fue: el lugar más bonito de la tierra está en mi comunidad. O sea, es bonito, además, ojalá que no le cambien ese nombre, que todos los años se haga y con ese mismo nombre, que es un nombre bonito. Y lo hicieron en celebración del Día de la Madre Tierra, que fue la semana pasada. Sí, el 25, ¿no? ¿Cuánto es hoy? No, esta semana. Sí, el 28, esta semana fue. Entonces, le vamos a ir poniendo las fotos, y creo que ya las ha ido poniendo Carlos. Son las que escogió el Ministerio de Educación y distribuyó, ¿verdad? Son un montón más seguramente. Pero hay una foto de Jinotega. Hay 3 fotos del Departamento de Madrid. Lástima que no pusieron de qué municipio. Porque Madrid, como todos los departamentos de Nicaragua, tenemos muchísimas comunidades y toda Nicaragua es preciosa. Hay 3 de Celaya Central, lo mismo, no identifican a dónde. Y
sería bueno, pues, para saber dónde. A ver, esto es aquí. Eso además nos sirve a nosotros los lelos para ir a buscar ese lugar y ir a ver, pues. ¿Verdad? 2 de Chontales. Chontales es bello, ¿verdad? Es bonito Chontales, sí, hombre. Toda la sierra de Amerrisque. Eso es muy bonito. Sí, la parte de ya rumbo a Santo Domingo y a La Libertad tiene unos paisajes brutales. O para el lado de Acoyapa, Santo Tomás. Bueno, hay 3 de Riva, incluyendo una que yo no sabía, declaro mi ignorancia, que existía una comunidad que así se llama, y me gustaría averiguar por qué. Esto debe ser parte de Belén. Entra uno por Pueblo Nuevo, que queda sobre la carretera entre Belén y Riva. Entras por Pueblo Nuevo, irás un poquito hacia el norte y después vas hacia la comunidad de San Juan Viejo. Yo no sabía. Por alguna razón se llama así. Es decir, ¿qué se imagina uno con ese nombre, San Juan Viejo? Que a lo mejor allí era una antigua comunidad y hay ruinas, ¿no? Eso es lo que uno imagina. Pero bueno, una de Managua, imagínate que la de Managua que sacaron de una flor. Es preciosa la foto, ¿para qué? Pero bueno, no te imaginas, en Managua hay muchas otras cosas, ¿no? Digo, Managua, la ciudad es fea. Daniel la ha hecho bonita con la parte del centro, pues. Luis Alfonso Velázquez, El Salvador Allende, las nuevas plazas, ahí eso está bonito. Pero la ciudad como tal es fayuca. No me digas que no. Y con el calor que hace en Managua, hermano, eso no invita a nadie. Pero bueno, y yo soy Managua. Estoy de Matamama. Y 2 del Caribe Sur, ese atardecer, creo que es un atardecer. Me parece que es un atardecer. ¿Cómo diferencias vos el atardecer del amanecer? ¿Ah? Me parece que es un atardecer. En el Caribe Sur, no sé a dónde, es a la orilla de un río, ¿sí? Y está de este a oeste, creo yo, pues. Pero preciosa la foto. Felicidades a todos de chavalero, vos. Aquí hay madera de fotógrafos. Hay unos fotógrafos magníficos, unos nuevos chavalos que han salido magníficos. Hay un chavalo allá creo que de apellido Chow, de allá del Caribe Norte. Qué buen fotógrafo. Y bueno, y los veteranos como Jairo Caína, como César Pérez. Ya Germán está jubilado, Germán Miranda. Bueno, sí, los criterios fueron mensaje, impacto visual, creatividad, enfoque, claridad, iluminación y temática. Y hubo un comité evaluador donde estaba el director o la directora, docentes del colegio, estudiantes, madres y padres de familia que dijeron esta foto es la más bonita, ya está. Y al ganador le dieron un reconocimiento y un certificado. Pero está muy buena iniciativa. Felicidades a los compañeros y las compañeras del Ministerio de Educación y gracias a Iskra por la información. Esto es un logro histórico, hermano, hermana. Deben estar felices en Bonanza, felices. Bonanza es tierra del Frente Sandinista desde siempre. Ahí nunca hemos perdido, nunca. Esa tierra, o sea, lo llevan en las entrañas el sandinismo. Y por fin tiene su carretera, hermano. Se acabó el calvario entre Rosita y Bonanza. Y ya Rosita, si una ya está, pues, pavimentado. Creo que es con concreto hidráulico. Sí, la de Rosita Bonanza lo es. Y ya después, para Managua, hermano, se acabaron los pegaderos. Qué horrible que era eso. Se acabó eso. Y ese calvario se acabó. Y muy pronto van a culminar la carretera hasta Bilwi. Eso va a ser muy pronto. Ese día, hermano, después de ese día voy a pedir aquí unos 3 meses de vacaciones y me voy a ir a vagar en todas las carreteras que no conozco. Además que Nicaragua a mí me fascina. Nicaragua es linda, Nicaragua. Pero bueno, pues. Entonces esa carretera son 30 kilómetros.
Son 8 puentes y cajapuentes, 45 alcantarillas, 18.000 metros de cuneta. Y toda esa zona viven 70.000 personas. Deben estar felices ahí. Digo, la inauguración fue ayer, pero realmente la deben ya estar disfrutando hace rato, ¿no? Porque siempre se comienza a usar, ya cuando ya se puede. Aunque no la hayan inaugurado, lo lógico, porque faltan los acabados, los detalles y el acto. Pero después ya se puede usar. Felicidades a todos los compañeros y las compañeras, a los vecinos de Bonanza y también a los de Rosita. Una maravilla, hermano. Son las 6:57. Yo creo que uno de los municipios con mayor cantidad de héroes y mártires caídos en los años 80 es San Sebastián de Yalí. Es una cantidad impresionante. Y recordemos que Yalí, los yanquis lo arrasaron en la lucha contra Sandino. Arrasaron Yalí. O sea, asesinaron a todos los campesinos que eran o suponían ellos que eran colaboradores de Sandino, pero asesinados, quemados sus ranchos. Después robaron sus tierras, mandaron colones, su familia, la familia de los guardias, la familia de los somocistas, pues allá los mandaron a robarse esas tierras. Me acuerdo que haber leído que los yanquis trajeron a un guatemalteco, militar guatemalteco, asesino. No me acuerdo el nombre ahorita. Lo trajeron de Guatemala con el fin de aplicar lo que ya entonces se llamaba Operación Limpieza. Y ese tipo entró por el lado de Condega y fue asesinando a lo que encontraba el maldito. Quemando rancho, violando mujeres. Ahí no respetaba edades para pasarlos por bayonetas, mujeres, ancianos, adultos, niños, adolescentes. Desde entonces empezó la matanza en Yalí, ¿oíste? Y los pocos que pudieron escaparon a la profundidad de la montaña. Eso fue horrible. ¿Sí? Lo mismo pasó en Huihuilí. Entonces, tengo 3 eventos ocurridos en Yalí con una enorme cantidad de compañeros y de compañeras asesinados o caídos en combate. El primero, 26 de marzo de 1984. En una comunidad que se llama Los Arcos, que queda por Los Terreros. Algunos le dicen el Valle, el Arco, otros Los Arcos. Otros le dicen el Cerro, no sé si es Cerro o el Valle, porque son 2 cosas muy diferentes. Ahí en Yalí. Y ya para entonces, fíjense, este es 84, el año más donde empieza la mayor ofensiva de la contrarrevolución, el 84. Ya habían iniciado con infiltración de guardias somocistas desde el 82, arreciaron en el 83 y por eso la emboscada de la Zompopera. Pero el 84 fue cuando se organizan en fuerzas de tarea. La CIA decide aplicar el esquema de fuerzas de tarea, que es agrupaciones de 300 hombres más o menos. Y entonces ya habían, y una de las instrucciones que tenían los asesinos era destruir el aparato productivo, cooperativas, bodegas, centros de distribución de alimentos, centros de salud, o sea, destruir todo lo que significara progreso o beneficio de los campesinos y asesinar a quienes estaban integrados en esos esfuerzos o eran dirigentes de gremios o del Frente Sandinista. Era una instrucción precisa, asesinarlo. Y hicieron chanchada. No se nos olviden estas cosas, ¿oíste? Son lo mismo que vinieron a hacer aquí en abril de 2018. Eso es lo mismo que hacían en los años 80. No se nos olvide. Ya para el 26 de marzo del 84, ya la Contra ha quemado 4 cooperativas. Las cooperativas las odiaban, porque era progreso. Los campesinos, cuando se agrupaban en las cooperativas, trabajaban unidos. Además, había un financiamiento del Estado, asesoría técnica del Estado. Ahí nomasito progresaban, destruidas. 4 cooperativas. ¿Verdad? Y a su vez,
¿Cómo se organizó el pueblo? Además de tener al ejército y al Ministerio del Interior, el pueblo se organizó en milicia y el Ejército Popular Sandinista armó las milicias, entrenó las milicias, o sea, el pueblo armado. O sea, los campesinos tenían sus fusiles, eran milicianos, pero tenían que trabajar la tierra, hermanos, y tenían que comer. No eran profesionales del ejército. Pero sí tenían las posibilidades de defenderse. Si los iban a matar, iban a morir peleando. ¿No? Y entonces ese día, el 26 de marzo de 1984, caen 26 compañeros. Escucharon bien, 26. 2 de ellos oficiales del ejército, 24 milicianos. Sus nombres, en orden alfabético por el apellido: José Aguilar, Orlando Arauz Ochoa, Ramón Blandón, Orlando Espinosa, Francisco Espinosa Rugama, Pablo Herrera, José Ángel Herrera Palacios, Agustín López Galeano, Carlos Montenegro Cornejo, Felipe Montoya, Ramón Ochoa Córdoba, José Ramón Ochoa, Juan Ramón Ochoa, Arquímedes Palacio Hoyos, José Arquímedes Palacios, Pablo Pérez Díaz, el teniente Carlos Rizo, Marciano Rodríguez, Carlos Rodríguez, Marcio Rugama Espinosa, Luis Sánchez, Fermín Valenzuela, este compañero era el promotor de la UNAC, Felipe Velázquez y el teniente José Santos Zelaya. Entró el ejército ahí, hubo combates recios en toda la zona y ahí la contra sufrió 73 bajas mortales y se capturó a 9 asesinos. Eso fue, repito, 26 de marzo del 84. Menos de un mes después, el 23 de abril del mismo año, menos de un mes después, a 27 días, ahí 30 campesinos resisten el ataque de una fuerza de tarea en la zona de La Rica. La Rica hoy es un centro productivo y poblacional el más pujante de ese municipio. Es más poblado incluso que la propia cabecera municipal. La Rica. Bueno, ahí en la zona de La Rica, los contras colocaron emboscadas a lo largo del camino entre el pueblo y La Rica, que hacia el norte, así. Y después se dedicaron a morteriar. Morteriaron, como tenían labor de inteligencia, entonces, tenían ubicados los refugios de la población civil. Esos refugios los bombardearon a punto de mortero. Las viviendas, etcétera, pues. Y mandaban mensajes que buscaran cómo salir, porque si no los iban a matar. A la gente le mandaron a decir eso: sálganse o los matamos. Y además les dijeron: les vamos a lanzar unas bombas con un humo que es venenoso. El famoso napalm, que después negaba la CIA que lo hubiera ocupado. Mentira, sí lo ocupó. Así de cruel fue. Napalm, fósforo, todas chanchales. Es que lo que sufrió el pueblo de Nicaragua es inenarrable, hermano. Entonces, empieza el combate. En las trincheras que habían cavado los propios campesinos, ahí quedaron los cadáveres de 6 milicianos y de 7 civiles. Solo ahí, en las trincheras, quedaron 13. ¿Cómo logran evitar más asesinatos? Porque llega el Bli Santos López. Y salen huyendo los cabrones. Y el Bli persiguiéndolos, por supuesto. Y eso que el Bli, el ejército ya sabía que había emboscada a lo largo del camino. Y la fue quebrando una por una. Y después llegaron al pueblo y salvaron al resto de las personas. Pues. Dicen, los sobrevivientes contaron que llegaban a las casas más o menos dispersas, preguntaban: ¿tienen ustedes escondidos aquí algún sandinista?
Y si dudaba la gente le pasaban la cuenta. O a robar llegaban también. Así secuestraron a Juan Castro, a la profesora Aura Elisa Rodríguez y a Maruco Olivas. Los secuestraron. La cooperativa Las Colinas la destrozaron. Quemaron la bodega, los hilos de navaja. Y dejaron con graves problemas de abastecimiento toda la zona. O sea, era matar de hambre o matar a balazo. Ahí caen los siguientes compañeros. Los milicianos: Edgar Centeno, Martín Díaz, Manuel Gómez, Mauricio Torres y Aquiles Celedón. La compañera Lilia Blandón, que era cocinera. Y los campesinos, los civiles campesinos: Tercero Andrés Arauz, Abel García, Mauricio Gómez, Juan Herrera, Primitivo Herrera, Francisco López, Benjamín Meneses, Alfonso Olivas, Tomás Ramón Pineda Sevilla, Esteban Reyes, Axel Torres, Basilio Vallecillo y Marcio Zamora. Espantoso, hermano. Al día siguiente los enterraron a todos juntos. Bueno, no en la misma tumba, pues todo fue una sola ceremonia fúnebre. Y esta otra, la última, y después vamos con Tomás al regreso de la pausa. Esto no tengo detalle. Este es un espanto. Ocurrió después de la derrota electoral y antes de entregar el poder. A mediación. 25 de febrero perdemos las elecciones, 25 de abril entregamos el gobierno. El 23 de marzo de 1990, en la cuesta La Pavona, ahí en Yalí, hay una emboscada de la contra que estaba, por supuesto andaban operando, se habían comprometido los yanquis a parar las actividades militares de su ejército mercenario y no cumplieron. Se habían comprometido desde antes de las elecciones y tenían más de 10,000 hombres armados en todo el país. Pero bueno, y esta es la lista de compañeros, 11 en total que caen el 23 de marzo de 1990 en La Pavona, San Sebastián de Yalí. Teniente primero Manuel de Jesús Casco González, jefe del Estado Mayor de la Primera Brigada de Infantería del EPS, originario de Managua. Teniente Luis Antonio Siles, jefe de la subsección de cuadros de Matagalpa. Teniente Mateo Campbell Macías, primer oficial de operaciones de Ocotal. Subteniente Francisco Javier Peralta Benavides, de Estelí. ¿Ya? Todos estos eran profesionales del ejército. Y después un montón de chavalos que andaban en el servicio militar, que no habían salido del servicio militar, pese a que ya estaba la orden. Bueno, no estaba la orden, pues, pero la mayoría se vino una vez que perdimos las elecciones, pero hubo muchos que no se vinieron. Y entonces ahí fueron asesinados Mauricio Hernández Castellón, originario del Naranjo, Telpaneca. Agenor Rivera Hernández, de La Estancia, Jalapa. Johnny Gómez Gians, de Ciudad Sandino, aquí en Managua. José Tomás Vilches López, del Rodeo, en San José de Cusmapa. Justo de Jesús Rodríguez Arcia, de Quilalí. Y Fausto Vargas Melgara, del Barillal, San Juan de Río Coco. Es una atrocidad, ¿verdad? Estás hablando solo aquí 11 compañeros asesinados, más 19 el 23 de abril, hacen 30, más 26, 56 muchachos asesinados en tres distintos eventos en San Sebastián de Yalí. Honor y gloria a los héroes y mártires, no nos olvidemos de ellos y no olvidemos cuánta sangre se ha derramado para que vos y yo hoy disfrutemos de paz y construyamos el progreso. Una pausa, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 16 minutos. El día 1 de mayo es nuestro día, el día de los trabajadores. No dice día de los colaboradores. Y esta es una pedrada para todos los que en las instituciones del Estado, alcaldía, ministerio, poderes públicos andan diciendo colaboradores. Se llama Día Internacional de los Trabajadores. Somos trabajadores. Y el poder político en Nicaragua está en manos de los trabajadores, de los campesinos, de los trabajadores por cuenta propia. Trabajadores, ¿viste? No es colaboradores por cuenta propia, trabajadores. Los microempresarios, etcétera. Ese es el poder de la gente. Y esa es la mayor fiesta que hay, mano. Mandamos. Los intereses de la gente son los que determinan las políticas públicas en Nicaragua. Y la razón de ser del Estado de Nicaragua son los beneficios, el progreso, la paz de la gente y de la República. Así es que celebren, hay que celebrar el 1 de mayo, fiesta. Digo, en otros lados, hermano, lo que hacen es, tienen que hacer funerales porque los derechos de los trabajadores han sido confiscados por el imperialismo, por todos esos gobiernos de las colonias yanquis ubicadas en Europa. Todos esos gobiernos han perdido todos sus derechos. Unas piltrafas de todos los que lucharon, toda esa gente, porque hay que ver las luchas de los trabajadores italianos, portugueses, franceses, españoles, alemanes, ingleses, los que lucharon, la gente que mataron por esos derechos, la jornada de 8 horas, las prestaciones sociales, las condiciones laborales, y se los han ido quitando, se los han ido arrebatando. Nosotros no, al contrario, cada vez tenemos más derechos, ejercemos más derechos. En Cárdenas, me gusta Cárdenas, hace poquito fui, ahí sí fui hace poquito, y está bonito, es bonito Cárdenas, a mí me gusta, pues. Es el municipio más meridional de Nicaragua, más al sur. Me acuerdo que allá por 1999, por ahí, en la época de Alemán, y después también con Bolaño, en Cárdenas, que es tierra sandinista, ahí nunca hemos perdido las elecciones en Cárdenas. Hubo un movimiento que la gente se quería pasar a Costa Rica porque ni escuela tenían. Anda a verlos ahora. La carretera Colón ya está. El sitio de Gaspar García, lástima que donde cayó Gaspar, lástima que lo mantiene encerrado. Yo quise entrar ahí y no pude. Pero bueno, un sábado. Entonces en Cárdenas organizaron un taller, diría yo, con los niños y las niñas para que dibujaran a Tomás. Es bonito. Vean esas fotos. Una tarde de pintura en saludo al 11 aniversario de la partida de Tomás Borges. Bonito, bonito. Los chavales ahí dibujando la cara de Tomás me imagino que sobre la base de una de las tantas fotografías, porque de Tomás hay bastante fotografías, ¿verdad? Y eso que no hay todo lo que debería de haber, porque todo ese archivo quién sabe quién lo tiene, ¿verdad? Felicidades a los compañeros del Frente Sandinista ahí en Cárdenas, una excelente iniciativa. Recuerden que Tomás nació en 1930, el 13 de agosto, el día que nació Fidel, nada más que 5 años más tarde. Y muere el 30 de abril de 2012. Está bien, en una intervención quirúrgica ahí en el hospital militar. Es uno de los fundadores del Frente Sandinista, con Silvio Mayorga, con Carlos Fonseca, su gran amigo desde chavalos, ahí en Matagalpa. Y la paciente impaciencia es un libro de obligatoria lectura para todos los sandinistas. El que no haya leído La paciente impaciencia está aplazado como sandinista. De verdad lo digo. Como el que no haya leído El pensamiento vivo de Sandino o
Sandino General de Hombres Libres. O sea, son libros indispensables. Tomás estuvo preso muchas veces, pero, por ejemplo, lo echaron preso de puro aire cuando la acción heroica de Rigoberto López Pérez, que ejecuta al fundador de la dinastía, y lo echaron preso. Echaron preso a Carlos también. Y a muchísimos compañeros y compañeras, muchísima gente. No tiene nada que ver en nada. Le echaron preso por puro gusto. Hay la foto famosa, como en el Parque Central de León tenían las filas de mujeres y las filas de varones, de todos los que habían estado en la fiesta del viejo ese, ¿verdad? Y para que rindieran declaración ahí en el Parque Central. Una persecución. Ahí es cuando echan presa a Edwin Castro, a Cornelio Silva. El compañero, como ya se me olvidó, el compañero de allá León, el que preparó a Juan Calderón. En fin. Entonces estuvo preso Tomás. Pero recordemos que, además de que fue ministro del Interior todos los años 80, él es de la Dirección Nacional del Frente desde el 70 y final del 75. Después forma parte de la Dirección Nacional Conjunta, que se firma la Unidad de las Tendencias el 7 de marzo de 1979 en La Habana, Cuba. Él forma parte. La famosa foto donde levanta el brazo, el más chaparro de todo era Tomás. Y luego, en la primera mitad de los 90, Tomás tiene la virtud que resistió las tentaciones, 1000 tentaciones que hubo para que abandonara la esencia del Frente Sandinista y se dedicara a otras cosas. Y Tomás fue decisivo en el segundo congreso del Frente Sandinista, que permite la derrota del proyecto socialdemócrata que encabezaba el traidor Mercado y otros traidores similares. Tomás fue decisivo, me consta lo que estoy diciendo. Decisivo. Como René Núñez. Y nunca dejó al frente, jamás. Y resistió 1000 tentaciones. Y se mantuvo a Tomás. Entonces hay un discurso de él que lo pronunció el 20 de febrero de 1980 para rendir homenaje al general Sandino. El acto fue con los trabajadores del Ministerio del Interior en el Cine María. ¿Sabes cuál es el Cine María, no? Ahí en el antiguo centro comercial Nejapa, donde fueron los juzgados. ¿Qué será ahí? No sé qué es ahí ahora. Eran el Cine María y el Cine Tetel, eran gemelos de una cadena de Ricardo Argüello Prade, la cadena de cine Rap, que también era dueña del cine Boer, del cine Rexy, del Cine Blanco. ¿Cuál otro eran los cines de ellos? Tenía un cine en Matagalpa, porque él era matagalpino. Bueno, entonces en el Cine María estaba habilitado como auditorio. Deberían de rehabilitarlo, en mi opinión. Pues tanto el Tetel como el María, si existen todavía y no lo han destruido totalmente, rehabilitarlo. Hacen falta auditorios por toda esa zona y andan buscando los compañeros donde reunirse. Bueno, entonces ahí en el antiguo Cine María fue este acto. No lo voy a leer todo, yo escogí conceptos y los ordené de acuerdo a lo que quería trasladarle por tema. Entonces voy a ir leyendo y si da tiempo comentando, porque tengo otras cosas por aquí, ¿verdad? Tengo algunas de las preguntas y respuestas de una entrevista con Fran Otero Luque. Vamos a ver si nos da oportunidad. Sin duda alguna, de todas las organizaciones existentes a lo largo de la historia política de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional es la única que ha expresado a plenitud los intereses cardinales de nuestro pueblo, la única organización que ha sido capaz de conducir a nuestro pueblo hacia la victoria en la etapa de la guerra y será sin duda
la única organización capaz de conducir a nuestro pueblo hacia nuevas victorias. Y esto se nos ha olvidado a algunos de nosotros. Vos revisás la historia política de Nicaragua y todas las organizaciones que han existido, ¿verdad? Tenían una de dos características. O eran organizaciones que no representaban al pueblo, o eran organizaciones que no lograron prender en el alma del pueblo, aunque tenían buenas intenciones. Pero no lograron prender porque no lograron sintetizar las aspiraciones y los métodos que el pueblo quería. El Frente fue el que acertó en las dos cosas, en la representación de los intereses del pueblo y en los métodos de lucha. Y también, creo yo, en el análisis de la realidad y la oferta que se le hizo al pueblo de Nicaragua. Hace falta, sin duda, prestarle un interés especial a la organización, a la única que es capaz de llevar a la revolución hasta sus últimas consecuencias. La única que es capaz de conducir las organizaciones de masas, de conducir a nuestro pueblo hacia su liberación integral. De ahí la importancia que tiene la existencia de un partido revolucionario que es y seguirá siendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En ese momento, desde diciembre del 79, había una intensa agitada discusión interna en el Frente de cómo construir el partido. Entonces, en medio de esa discusión que Tomás expresa estos criterios. Un partido revolucionario de nuevo tipo, que no se parezca en nada a los viejos y podridos partidos del pasado. Un partido que no esté domesticado ni por el miedo, ni por el oportunismo, ni por el sectarismo, ni por el elitismo, ni por la ambición personal de nadie. A ver si esto lo captamos, compañeras y compañeros. Un partido que no esté domesticado ni por el miedo, ni por el oportunismo, ni por el sectarismo, ni por el elitismo, ni por la ambición personal de nadie. Así debe ser el partido. Un partido que a la vez que tenga una táctica flexible, sea capaz de ser intransigente frente a la injusticia y la explotación y de ser intolerante con el oportunismo y otras desviaciones en las que suelen caer algunas organizaciones revolucionarias. Un partido que sepa sobre todo actuar. ¿Te acuerdas que hemos estado insistiendo en esto? Actuar. Que no sea un partido congelado. O sea, estamos hablando que esto lo dijo hace 43 años, Tomás. Un partido que no es vivo, se muere. O sea, que no tiene acción, no tiene vida. Si no tiene vida, se muere. Sí, es la acción la que determina la vida de un partido. Y la acción se corresponde con la realidad. Si uno va evolucionando según la realidad en la que estás operando, te moriste. Si te quedas anclado en tus conceptos, en tus dogmas, en tu análisis pasado, estás listo y servido. La realidad política, la realidad integral de Nicaragua, de hoy y del mundo, no tiene nada que ver con la de ayer, mucho menos con la de hace un año o la de hace 10. O sea, lo que le da la vida a un partido es la acción política, y la acción política es posible si vos te adecuás a las circunstancias que estás viviendo. Que un partido que tenga su teoría, que base su actuación en la teoría revolucionaria, en el pensamiento de Sandino y en el pensamiento de Carlos Fonseca, que sepa seguir orientaciones de nuestra dirección, que reúna a los revolucionarios nicaragüenses de forma voluntaria, que tenga en sus filas hombres y mujeres sencillos y modestos, seres comunes y corrientes, obreros y campesinos, intelectuales que se distingan nada más por su espíritu de sacrificio, por su abnegación y por su entrega total a los intereses del pueblo. Un partido que tenga militantes, oigan esto, un partido que tenga militantes que no se consideren por encima de los demás, que no se dejen arrastrar por la vanidad, sino que sepan ser humildes frente a los humildes, que sepan ser dignos frente a los poderosos. Es salvaje, Tomás, ¿verdad? Para formular ideas. Salvajada. Es importante, continúa Tomás en este discurso del 20 de febrero de 1980,
que todos los sandinistas, que los militantes sean los mejores elementos, aquellos que se distingan por sus cualidades y no porque llevan la frente muy en alto, miren por encima del hombro a los demás, sino por sus cualidades morales, sus cualidades revolucionarias. No te creas la mamá de Tarzán, papito, no mereces ser sandinista si andas de creído, de farsante. En fin, dice Tomás, para ser un verdadero sandinista debemos de llenarnos de determinadas cualidades, cultivarlas todos los días, echarles agua y abono, ser estudiosos, previsores, modestos, sencillos, humildes y dignos a la vez, francos, leales, enérgicos, sacrificados. Un sandinista es aquel que se preocupa más por el pueblo que por sí mismo, ¿oíste? Un sandinista, dice Tomás, es aquel que se preocupa más por el pueblo que por sí mismo. Un sandinista es aquel que le sale al frente a la corrupción intransigentemente. Un sandinista es aquel que hace todos los esfuerzos posibles por arrojar de su conciencia el egoísmo, el desgano en el trabajo, la prepotencia tan común, no solo a nivel de militantes, sino a nivel de miembros de las Fuerzas Armadas. Porque el hecho de tener un carnet de sandinista, de tener un uniforme de sandinista, no nos da privilegios de ninguna clase. Por el contrario, somos servidores y no servidos. El militante sandinista y los miembros de las Fuerzas Armadas, policía, ejército, seguridad del Estado, deben ser ejemplo en todo. Algunos creen que solo deben ser ejemplo en la reunión partidaria, o en el cuartel, o en la oficina, cuando deben ser ejemplo las 24 horas del día para hacerse dignos del carnet o del uniforme. Deben tener una moral superior para ser hijos de Sandino. Para que Sandino viva de verdad, debemos tener una moral superior las 24 horas del día. No es compatible la militancia revolucionaria o el porte del uniforme con una conducta indecorosa que a veces se refleja en las tristes noches de parranda y de la irresponsabilidad. Nosotros no somos de los que ocultamos nuestras debilidades, porque el deber de sandinista es desnudar las debilidades frente a las masas, y hemos visto a compañeros irresponsables que incluso abusan de la responsabilidad que se les ha dado. Nosotros, los militantes sandinistas, y nosotros, los combatientes de nuestras Fuerzas Armadas, somos amigos del pueblo, no amos del pueblo. Somos por naturaleza enemigos de toda manifestación de tiranía. Debemos estar dispuestos a escuchar con respeto las opiniones ajenas, no creernos superiores, no desdeñar a los atrasados. Los que tengan la labor de educación, los organizadores de nuestra organización, deben ir a los lugares donde hay que crecer organizativamente más que con el libro, con el ejemplo. Debemos, por tanto, desterrar toda manifestación de paternalismo, de elitismo, comprender que es necesario conducir al pueblo, pero también hay que aprender del pueblo, tener la humildad suficiente para entender que el pueblo está lleno de sabiduría y nos puede enseñar, aunque tampoco eso significa que tendremos que ponernos a la altura del atraso de los sectores más primitivos y atrasados de nuestra población, sino arrancar esa sabiduría del pueblo y aprender de ella para después educar a esos sectores más atrasados. Aprender del pueblo para educar al pueblo. Esa debe ser la guía de nuestra organización y de nuestros combatientes. Hablar siempre con la verdad desnuda, sin ocultar nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Ayudar a los cuadros nuevos que se acercan a la organización con gran entusiasmo, porque a veces, escuchen esto, compañeras y compañeros, porque a veces los cuadros viejos nos creemos así, grandotes, como que la revolución solo es cosa nuestra.
ayudar a los cuadros nuevos que se acercan a la organización con gran entusiasmo, porque a veces los cuadros viejos nos creemos así, como que la revolución es solo cosa nuestra. Ser amplios y flexibles y no dejarse engañar por dogmáticos que no tienen ni la menor idea de lo que es la realidad, pero al mismo tiempo ser valientes, audaces e intransigentes frente a nuestros enemigos, por muy poderosos que estos sean, dentro o fuera del país. Sandino murió por eso y Sandino ha resucitado por eso. Voy a leer esto de nuevo, hombre. Salvajada. Ser valientes, audaces, intransigentes frente a nuestros enemigos, por muy poderosos que estos sean, dentro o fuera del país. Sandino murió por eso y Sandino ha resucitado por eso. Para que Sandino viva, nosotros necesitamos vivir todos los días, las 24 horas, nuestra revolución. Para que el pensamiento de Sandino viva y que viva el pensamiento de su discípulo excepcional, Carlos Fonseca, necesitamos despojarnos de todas las lacras que nos dejó el pasado y convertirnos realmente en hombres nuevos. Y para que esta frase no diga algo, hombres nuevos, mujeres nuevas, llenos de generosidad, llenos de coraje y de valor para hacer nuestra revolución. Ahora extraje aspectos sobre democracia y unidad. Lo importante, dice Tomás Borges, 20 de febrero de 1980, lo importante ahora como siempre es que exista una voluntad única dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, una voluntad capaz de unificar una infinidad de voluntades individuales y grupos que sepan combinar la disciplina con la democracia organizativa partidaria. Es decir, en nuestra organización pueden y deben haber criterios diferentes, pero una vez que la organización tome una decisión arrancada de un criterio mayoritario, todos estamos obligados a acatar esa decisión. Debe, por lo tanto, basarse en una disciplina única y en una decisión que se apoya en la voluntad de la mayoría de los militantes de nuestra organización. Cuando hablamos de democracia, queremos decir que todo el mundo tiene derecho a discutir y a opinar, pero no solo a discutir y a opinar, sino también a acatar las decisiones que se tomen y traducirlas en acción. Eso es parte de la democracia. Porque no basta la discusión si la discusión no está acompañada por la acción, por la energía práctica de todos los días. En este sentido, dice Tomás, nuestra propia experiencia, como otras experiencias, nos indican que es muy importante consolidar la presencia de dirigentes, la estabilidad de los dirigentes dentro de la organización y, por supuesto, que los dirigentes que se coloquen por encima de una organización revolucionaria como la nuestra deben ser como vitrinas, deben ser como los escenarios de todos los teatros, como este mismo lugar, el Cine María, donde somos visibles frente a todos, íntimamente ligados al pueblo y a sus problemas, y al mismo tiempo los dirigentes de cada sector deben demostrar su capacidad para trabajar y también su capacidad para reconocer sus errores y para poderlos enmendar dentro de la organización. Unidad de acción no quiere decir uniformidad de criterios. En las tareas de todos los días puede haber diferencias, pero hay que dilucidarlas dentro de un plano de contradicciones no antagónicas, en un plano de fraternidad sandinista. Debe, por lo tanto, nuestra organización crecer dentro del marco de la disciplina y de la democracia, para no caer en uno de los males más terribles en que puede caer nuestra revolución, como es el burocratismo y la charlatanería. No podemos ser ni burócratas ni charlatanes, hermano. Sobre la crítica y autocrítica, dice Tomás, hemos visto algunas cosas dentro de nuestra organización
En ella debe haber una amplia libertad de discusión, repito. Hacer uso de la crítica y de la autocrítica también. Pero no de la crítica que destruye, como se ha hecho tantas veces, sino de la crítica que fortalece, de la autocrítica tan necesaria como el jabón que usamos todos los días para bañarnos y quitarnos la suciedad del cuerpo. Esa es la autocrítica desde el punto de vista político, como el médico que cura al enfermo. La crítica y la autocrítica debemos utilizarlas todos los días y a cada instante, sin convertirlas, por supuesto, en una cosa negativa, insidiosa, como ocurre frecuentemente. Algunos hacen una crítica dirigida a destruir a los compañeros, transformándolas en ataques enormemente personales, que a veces hacen imposible la vida de los compañeros. Una crítica que se encarga de escarbar hasta en los últimos defectos de nuestros compañeros y que está de cara al pasado, buscando sus errores pasados, sin darse cuenta que la revolución le da la oportunidad a todos para que de ahora en adelante podamos ser mejores y demostremos en la práctica que lo somos. Esto es muy lindo. Lo voy a repetir porque creo que estos son errores o son conductas que todavía las manifestamos muchos de nosotros y que tenemos que superarlas. Voy a repetirlo. La crítica y la autocrítica debemos utilizarlas todos los días y a cada instante, sin convertirlas, por supuesto, en una cosa negativa, insidiosa, como ocurre frecuentemente. Algunos hacen una crítica dirigida a destruir a los compañeros, transformándola en ataques eminentemente personales, que a veces hacen imposible la vida de los compañeros. Una crítica que se encarga de escarbar hasta los últimos defectos de nuestros compañeros y que está de cara al pasado, buscando sus errores pasados, sin darse cuenta que la revolución nos da la oportunidad a todos para que de ahora en adelante podamos ser mejores y demostrar en la práctica que somos mejores. Tomás Borges Martínez. 20 de febrero de 1980. Dice Tomás: nuestra organización está a la cabeza del pueblo, está obligado a conducir al pueblo, pero al pueblo hay que convencerlos de que somos sus defensores. Frente al pueblo no hay que utilizar el método de simplemente ordenar y decir hágase para que el pueblo haga. Al mismo tiempo tenemos que comprender que no podemos enfadarnos por los atrasos que hay en nuestro país desde el punto de vista político, porque a veces caemos en la tentación de enfadarnos con la gente cuando vemos su atraso, su incomprensión frente a determinados problemas. Por el contrario, debemos buscar la forma de llegar al corazón y a la conciencia del pueblo. No podemos únicamente capitalizar nuestro prestigio ganado en la guerra y creer que eso es suficiente. Hay que ganarse el apoyo, el respeto del pueblo todos los días, a cada minuto, sabiendo interpretar los intereses del pueblo trabajador. El respeto no se gana por los méritos del pasado y ya está, puedo hacer lo que quiera. No, hermano, es todos los días. Y te lo ganás trabajando y sabiendo interpretar los intereses de la gente. Y finalmente, como parte de este discurso del 20 de febrero de 1980, Tomás nos dice, esto es muy bueno, ¿eh? Él relata aquí un evento que acaba de ocurrir en aquel momento. Cuando las presiones de los norteamericanos nos acosaban y pretendían que ampliáramos nuestra junta de gobierno, nuestra dirección se negó a ampliar esa junta. No porque eso cambiara en esencia las reglas del juego en nuestro país, sino porque nos dábamos cuenta de que no había que sentar un precedente ante el imperialismo norteamericano. Era preciso demostrar al imperialismo yanqui y a los pueblos de América Latina
que había un pueblo que se había puesto de pie de una vez para siempre. Y cuando a nosotros nos dijeron que opináramos no sé qué sobre qué conflicto internacional, porque si no opinábamos de determinada manera, se ponía en peligro el préstamo de los 75 millones, nosotros le respondimos que los sandinistas no nos vendemos por unos dólares más. Fíjense bien, no habíamos triunfado y había una enorme presión de los yanquis, secundados por algunos gobiernos de América Latina, para que ampliáramos la Junta e incorporáramos a Somocista. Incluso al entonces Monseñor Obando y Bravo. Había presiones, pero terribles. Y dice Tomás, no lo hicimos no porque eso cambiara la esencia de lo que estaba ocurriendo, sino porque no podíamos sentar precedentes. ¿Qué quiere decirnos Tomás aquí? Al yanqui no se le puede hacer concesiones de ningún tipo, nunca. A la primera concesión se vienen encima con todo su fierro. Nunca. Con los yanquis no hay que transigir nunca. Y luego también te quisieron comprar. Eso fue por lo de Irán. Ya estaba lo que estaba ocurriendo en Irán, pues. En aquel tiempo estaba tomada la embajada yanqui por los revolucionarios iraníes y eso duró mucho tiempo. Eso le costó la presidencia a Carter. Estaba Jimmy Carter de presidente y los yanquis de Jimmy Carter le dijeron al gobierno revolucionario que si no condenaba a Irán no nos iban a dar el préstamo para comprar trigo, porque para eso era el préstamo. Y de todas maneras nos negaron el préstamo. Y fue cuando salió aquella famosa campaña Somos hijos del maíz. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes, los chavalos no, pero nosotros sí nos acordamos de eso. Voy con las preguntas y respuestas. Esto es rápido. Va a dar tiempo de hacerlo. De Frank Luque, Otero Luque, perdón. Este es un peruano, un intelectual peruano. Escritor, fotógrafo. Vivió algún tiempo en Estados Unidos, vivió en Venezuela y, por supuesto, en el Perú. Esta entrevista la publicó Frank Otero Luque el 25 de julio de 2005. 2005, hace casi 20 años. ¿Qué? Sí, casi 20 años. Pregunta, ¿qué significa ser sandinista? Respuesta, ser solidario y valiente, antiimperialista y haber echado su suerte con los pobres. ¿Qué responsabilidad implica ser el único sobreviviente de los fundadores del Frente Sandinista? Y dice Tomás, una responsabilidad histórica dolorosa. A veces se me demanda más allá de mis posibilidades y en otras se desconoce deliberadamente que soy el único sobreviviente de los fundadores. Y es verdad, eso pasó. Pregunta, has sido un luchador social desde muy joven. ¿Estarías dispuesto a repetir la historia? ¿Te arrepientes de algo? Con la experiencia que tienes, ¿harías hoy algo mejor o diferente? Y dice Tomás, no me arrepiento de nada. Debí haber sido más humilde cuando estuve en el poder y haber dedicado más horas a la reflexión y al trabajo. Pregunta, cuando fuiste ministro del Interior, algunas personas te consideraban el hombre más temido de Nicaragua. ¿Le das crédito a esa apreciación? Y esto es muy importante, este concepto de Tomás, y además es exacto, hermano. Reúne mucha sabiduría en una frase y es salvajada. Dice Tomás, fui amado, temido y odiado. No se puede amar al pueblo sin ser temido y odiado por los enemigos del pueblo. Si amas al pueblo, los enemigos del pueblo te van a odiar y te van a tener miedo. Es inevitable ambas cosas. Cuando vos amás al pueblo de verdad, en la práctica, con la acción,
si amas al pueblo, te van a odiar los enemigos del pueblo y te van a tener miedo. Es verdad. Pregunta. La revolución nicaragüense costó decenas de miles de vidas, lisiados y huérfanos, muchos jóvenes entre ellos. ¿Cuántos muertos, lisiados y huérfanos justifican una revolución? Es una pregunta maldita. Y dice Tomás, las revoluciones verdaderas producen llagas en los costados. Siempre son costosas. La historia está llena de ejemplos. Muchas veces no es posible lograr transformaciones y cambios trascendentales a pesar de los sacrificios. No obstante, el sacrificio de los revolucionarios hace resucitar a los pueblos. ¿Y sabes qué? Siempre, en estos días, he andado mucho reflexionando sobre esas cosas. El privilegio que tenemos los sandinistas de estar al servicio del pueblo de Nicaragua, que ha conservado su revolución a pesar de todo. Y en cambio hay otros pueblos que intentaron hacer la revolución, incluso la hicieron y fueron derrotados. Y hoy están postrados en la ignorancia, en la miseria espiritual o en la miseria material. Qué privilegio el que tenemos los nicaragüenses. Vamos a hablar de estas cosas la otra semana. Le preguntan, ¿el fin justifica los medios? Dice Tomás, de ninguna manera. Quien piense de esa forma se convierte en criminal. El fin nunca justifica los medios. O sea, que para lograr algo, no importa si robás, si matás, si asaltás, no, tampoco. Dice, le preguntan, ¿qué te sostuvo, qué te mantuvo vivo durante esos años de prisión? Recordemos. Fíjate, o sea, Tomás hizo 2 huelgas de hambre. La primera de 40 días, en el 77. Su lucha era porque lo sacaran del aislamiento. Y la segunda duró 63 días. Tomás no era ningún jovencito cuando eso. Tenía 40 años, alrededor de 40 años. Sí. Y resistió ese hombre. Una voluntad férrea. Y una resistencia física formidable, hermano. Entonces le preguntan que qué le mantuvo vivo durante esos años preso. Y dice Tomás, el amor a los seres humanos. Mientras estuve prisionero y torturado, tuve la convicción absoluta que nunca nadie me obligaría a revelar secretos de mi organización. Me sentía poderoso e invulnerable. Por eso mismo, los meses de tortura fueron los meses más felices de mi vida. Le dice el escritor, Nicaragua es uno de los países más deprimidos de América Latina, lo cual era cierto en aquel año, ¿verdad? Hablando en términos socioeconómicos. Y entonces le pregunta, ¿dónde radica la esperanza y la fuerza de los países del llamado tercer mundo? Responde Tomás, aunque las reglas de la lógica formal indiquen que estamos destinados al abismo, la historia ha demostrado que hemos sobrevivido por la fe. Vamos a sobrevivir y a ser libres del imperio, condición necesaria para el desarrollo. ¿Por la fe en qué? Le preguntan. El pueblo tiene fe en sí mismo, en su terquedad de existir y en la certidumbre de ser inmortal. ¿Quiénes son los líderes mundiales a quienes más admiras? Y le responde Tomás. Primero, a Fidel Castro. Segundo, a Fidel Castro. Tercero, a Fidel Castro. Cuarto, a Fidel Castro. Quinto, a Fidel Castro. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, le dice Luque, ¿por qué esa devoción hacia Fidel Castro? Y aquí le hacen un señalamiento que es salvaje y eso lo tenemos que también agarrar nosotros. Es el líder más completo.
tiene una capacidad extraordinaria de entregarse a los demás, es respetuoso, delicado y equitativo con sus compañeros. No tiene la enfermedad de la rivalidad ni de la envidia. No conoce el miedo ni la fatiga y nunca miente. Lindo, ¿verdad? Te lo repito, las cualidades de Fidel, como quisiera yo algún día ser así, ¿no? Respetuoso y delicado y equitativo con sus compañeros. No tiene la enfermedad de la rivalidad ni de la envidia. No conoce el miedo ni la fatiga y nunca miente. Entonces le dice Luque, lo describes como casi un mesías. ¿Qué le criticarías a Fidel? Y oigan esta crítica. Salva, agarremos cábula, hermano. La principal crítica que le hace Tomás a Fidel, no haber tenido el olfato suficiente para detectar a futuros traidores. ¿Considera saludable, le preguntan, para un país tener un mismo gobernante durante casi medio siglo? En el caso de Cuba, dice Tomás, fue una necesidad y para Fidel un enorme sacrificio personal. ¿Cómo interpretas, le preguntan, las pasadas derrotas electorales del Frente Sandinista, febrero del 90, octubre del 96, noviembre de 2001? No ganamos las elecciones debido al enorme peso del poder del imperio, quien nos hizo la guerra y nos asfixió, además de nuestros propios errores. Y la última pregunta, ya nos vamos. Recuerden que regresamos hasta el miércoles 3 de mayo. Le preguntan a Tomás, ¿quisiera ser el futuro presidente de Nicaragua? Y dice Tomás, no quise ser presidente y no quiero serlo ahora ni nunca. Tomás Borges, él es también de los muertos que nunca mueren. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.